noche tengo el gusto de recibir como uno de nuestros invitados al periodista Carlos Valverde en Santa Cruz. Un gusto, don Carlos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted. El gusto de volverla a ver. Trabajamos juntos allá hace 20 años en Estudio Abierto, ¿no? Exactamente. Claro, me acuerdo de esa época que hay una cantidad de periodistas ahí. Yo era el recién llegado y la verdad que me hicieron sentir muy bien. Me acuerdo con mucho cariño de eso porque fue mi inicio. Qué buen recuerdo que tiene. Gracias, don Carlitos. Estamos también acompañados por Marcelo Silva, que es conocido analista político, politólogo y además parte de nuestro panel. Marcelo. Miriam, siempre es un gusto poder compartir contigo este espacio, pero sobre todo saludar a Carlos Valverde. Un cordial saludo, Carlos, hasta Santa Cruz. Es un privilegio poder compartir pantalla con usted hoy día. A ver, la pregunta... Privilegio mío, muchas gracias. La pregunta de entrada para ambos, por favor, don Carlitos, comenzaré con don Carlos. Me gustaría que haga un análisis, por favor, de lo que a usted le ha parecido estas subnacionales. A ver, se ponen interesantes porque yo siempre digo, perdió el MAS, porque perdió el MAS, pero uno no sabe ante quién, ¿no? Porque es un conglomerado de partidos y de agrupaciones que definitivamente expresan un rechazo al partido de gobierno. Y el partido de gobierno, que debe haber perdido cerca de 1 millón de votos entre la elección de octubre y esta. Entonces está en una muy mala situación. Ahora, el tema es quién va a articular una oposición a partir de este nuevo cuadro que se arma, considerando además que por la forma de la distribución que han hecho en el Tribunal Electoral, los consejos municipales y sobre todo las asambleas departamentales están en su gran mayoría integradas por gente del movimiento al socialismo. Exacto. Hay gente que dice que eso no va a permitir gobernabilidad. Yo pienso que sí, que la gobernabilidad se la consigue a través de lo que yo me permito en llamar la nueva democracia, es decir, esta democracia de pacto, de acuerdo, de negociaciones, y no estoy hablando de las negociaciones en mala forma, sino más bien de las negociaciones que ayudan a avanzar y que ayudan a destrabar cosas. Creo que es una buena oportunidad para comenzar a vivir una nueva democracia en nuestro país. La democracia es la suma de los disensos y no la de los consensos, y nosotros estamos muy acostumbrados a esa idea del consenso del movimiento al socialismo, de aplastar al oponente y que el que perdió ya no tiene voz ni voto, y eso tiene que terminarse. A ver, veremos qué es lo que dice Marcelo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el señor Valverde? Perdieron los radicalismos, ¿no? Perdió los radicalismos, sí, definitivamente. Si vemos y analizamos fundamentalmente el hecho de que en el último tiempo la dura, el levismo tomó el control del movimiento al socialismo en el ámbito de la designación de candidatos, pero no es lo único, ¿verdad? Es decir, como que todos tuvimos un déjà vu del retorno de las viejas prácticas de los últimos 14 años en el país. Claro, ahí indudablemente hay un voto castigo, ¿no? La votación dijo, la población dijo, señores, no queremos el retorno de estas viejas prácticas políticas. García Linera el lunes acá, voto castigo. Sin duda alguna hubo un voto castigo en ese sentido. Pero tampoco les fue bien a los radicales antimasistas y entievistas, ¿ah? Es decir, si nosotros vemos con mucha claridad y analizamos, tienen espacios los que han tenido discursos muy anti-MAS, muy antigobierno. ¿A quién te refieres concretamente? Mira, por ejemplo, Santa Cruz, ¿no? El caso de Luis Fernando Camacho. Es indudablemente una victoria importante, y se puede situar en el ámbito de una oposición radical, frontal al movimiento al socialismo. Probablemente Iván Arias, probablemente Manfred Reyes Villa, pero el resto del país, si se dan cuenta, es una necesidad de nuevos liderazgos, de nuevos discursos, nuevos interlocutores, pero algo más importante, y con esto termino, Miriam, ponerse al centro. Si te das cuenta, ninguno de estos actores está expresando radicalidad alguna, ni con uno ni con el otro lado. A ver, don Carlos, usted ha señalado, que me llama la atención a propósito de lo que dice Marcelo, ¿quién ahora va a ser el opositor que llegue a articular, o el que llegue a articular a la oposición? Pensar en Luis Fernando Camacho con la asamblea departamental que tiene ahora. Pero a ver, yo no lo veo a Luis Fernando Camacho con esa condición de liderazgo nacional. ¿A quién ve? Él sabía cuál era su rol
en las elecciones nacionales y aún así aceptó ir sabiendo que iba a perder, porque esa era parte de una estrategia local de las logias cruceñas que decidieron cruzar a Rubén Costa, porque aquí en Santa Cruz hay una idea de que no hay campo para dos, digamos, ¿no? Es solamente para uno, y ese era el momento de Camacho y entonces había que hacerlo así. Yo he sido muy crítico con esa forma de hacer política, de que no hay campo para dos más que para uno, y entonces no creo que Luis Fernando Camacho tenga la condición de manejarse a nivel nacional con un discurso que aúne a la oposición. Por eso es que digo, ¿perdió para quién? ¿Para quién perdió el movimiento al socialismo? No sabe, nadie sabe quiénes van a tomar esto. No sé si por ahí el negro Arias, digamos, ¿no? Que es el más equilibrado de todos ellos. Se me antoja que el negro Arias pudiera ser un articulador, por ahí no, casi como un articulador que junte a las partes y las logre sentar en una mesa. Por ahí ni siquiera participar él como el líder de ese asunto, pero sí como acercador, estuviera también probablemente Waldo Albarracín y alguno otro de aquellos. Pero yo me temo que todavía no hay un líder. Según usted, todavía no hay un líder. Todavía. Perfecto. ¿Tú qué dices, Marcelo? No, el problema es más serio, porque yo creo que hay matices morfológicos distintos en la oposición, o las oposiciones. Por ejemplo, hay oposiciones que por supuesto no tienen nada de comunión con los radicalismos de un lado al otro, lo decía. Y por ejemplo, me parece que va a ser muy difícil sentar a Eva Copa con Luis Fernando Camacho. Eso lo veo muy, muy difícil. Ella lo ha dicho. Yo no, con ese señor yo no tengo que conversar nada. Me parece muy difícil que Damián Condori se siente con Camacho o se siente con el negro Arias o Eva Copa se siente con el negro Arias. Es decir, aquí realmente las oposiciones no solamente tendrán que pensar en liderazgo, tendrán que pensar en propuesta, que eso es algo distinto, en la creación de un proyecto político. Lo que hicieron siempre y les salió con conglomerado, estilo Frankenstein, nos unimos todos y luchábamos para algo y no se sabe para qué. Creo que el problema es más agudo, como también lo es para el MAS. Claro. No, porque el MAS ahora tiene el gran reto de definir la gran cuestión. ¿Para qué trabajamos? ¿Trabajamos para hacer gestión, renovar o para que vuelva Evo? Ah, qué grave lo que acabas de decir, don Carlos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y algo más, don Carlos. ¿Está bien que se hable de un voto duro antimacista? Yo creo que hay un voto antimás. Pero no un voto duro. Se puede expresar muy bien. Ahora, yo pienso que Eva Copa es lo suficientemente inteligente como para sentarse con cualquiera a conversar con él. Hoy no. Está recién ganadora y por supuesto todavía está con ínfulas. Ya se le van a acabar las ínfulas cuando comience a apretarlos el gobierno a todos y cuando comience a quitarles posibilidades. Entonces sentirán la necesidad de los que son menos. Esto es la necesidad de unirse, de juntarse y de elaborar un proyecto político diferente. No sé si de este junte saldrá un proyecto político, ¿no? Yo en eso también coincido, que no es tan sencillo. Yo pienso que hoy, si no saben hacerlo, todos van a ser catalizadores. A mí me enseñaron cuando estaba en el colegio que el catalizador es el fuego que participa en el compuesto químico, pero no se lo encuentra en el resultado final. Es decir, el fuego hace que todo se una, pero cuando enfría ya no hay la partícula fuego, digamos, en el producto nuevo. Entonces habría que esperar todavía, faltan 5 años para lo que puede pasar, pero creo que hay que ir mirando lo que puedan hacer a corto plazo los opositores, porque yo no sé si no se entendió el asunto del no a Evo. Yo pienso que se entendió muy bien, y quienes lo entendieron no fueron los opositores
ni los contrarios al MAS. Quien lo entendió esto fue el militante masista que dijo, ok, vamos a votar por Luis Arce precisamente para que no vuelva a Evo, y por eso le vamos a dar el 55%. Lo que usted ha dicho es realmente muy llamativo. Quienes votaron por el presidente Arce han sido quienes no estaban de acuerdo en que vuelva a Evo. Yo pienso que el gran problema es, quien que lo debe entender es Evo Morales. Yo creo ese es el gran problema. Acabas de hacer ese es el gran problema. Ese es el gran problema. El que lo tiene que entender es Evo Morales. Pero ¿sabe qué? Está clarísimo, Carlos, está clarísimo. Creo que todos sabemos que el voto del 18 de octubre del 20 no fue por Evo Morales, no fue propiamente por el MAS, fue por un voto resistencia, fue por no permitir que existe una continuidad de lo que fue un desastre de gestión, etcétera, etcétera. Pero eso no lo entiende Evo Morales. Morales sigue creyendo que ese voto fue por la añoranza que se tuvo en relación a sus años de gestión, y yo estoy plenamente convencido que él quiere volver. Eso es lo que él quiere, y mientras él quiera va a tener todavía un corito alrededor que ya está empezando a cantar estos días, y tú lo has escuchado, que dice, tiene que volver él, tiene que volver él. ¿Qué dice usted, don Carlos? Pero a ver, esto depende también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el recurso presentado ante el tribunal ese, para que no se reconozca el derecho humano, el supuesto derecho humano como reelegible permanentemente, ese también nos puede mover otra cosa. Ahora, si ese derecho humano fuera reconocido, el que va a estar en problemas es Arce, porque Evo Morales es capaz de generar una anticipación de las próximas elecciones. Pero para ser franco, yo pienso que Evo Morales tiene cada vez menos, va a comenzar a tener cada vez menos espacio. Fue muy claro cuando recién llegó. Uno puede medirlo en la medida en la que recién llega y cuáles son las reacciones que tiene. Él tuvo reacciones que fueron muy contrarias, que después se fueron tranquilizando, pero es por la costumbre de verlo. Pero yo lo miraba en el discurso de Quintana a Evo Morales, y Evo, cuando comienza Quintana a hablar un montón de estupideces, lo mira, y el lenguaje gestual, si ustedes lo tienen, el discurso lo pueden mirar al comienzo, cuando Quintana comienza a hablar, el gesto de Evo Morales era de desesperación para que no siga diciendo lo que estaba diciendo Quintana. O sea, ahí también van a haber sus choques, choque va a haber en todos lados. A ver, don Carlos, a propósito, ya que usted ha mencionado al señor Juan Ramón Quintana, y a propósito de lo que ha pasado ayer, que ya es de conocimiento público, este hecho de corrupción que ha involucrado a una ex autoridad, le invito a que escuchemos, por favor, lo que él ha señalado con nosotros y luego conversamos, por favor. Juan Ramón Quintana habló acerca de lo sucedido con Edwin Achacayo. Que para mí, personalmente, es intrascendente. Un ministro, obviamente, tiene valor. Un ministro esté recibiendo $20,000. ¿Ustedes se imaginan lo que significa en términos de millones de dólares en tráfico de tierras por parte de la derecha en Santa Cruz en los últimos 50 años? ¿Se imaginan lo que ha significado traficar la tierra de las comunidades indígenas? La apropiación de las tierras del Estado, Branko Marinkovic, incluido una laguna. Una vez consultado sobre el tema, defendió su posición. ¿Por qué dije que era un tema irrelevante? Me refería a los $20,000, porque yo creo que efectivamente ese es un penique en la dimensión económica que significa el tráfico de tierras. Aprovechó también para hablar del gobierno de Yanine Áñez y del que a su parecer fue un golpe de Estado. Ahí está, don Carlos. ¿Qué opinión tiene usted de lo que acaba de escuchar? Él debe estar acostumbrado a recibir mucho más de $20,000, por eso le parece muy poca cosa, ¿no? Habría que saber de qué vive Juan Ramón Quintana, pero independientemente de aquello, yo quiero recordarle
que quien está más involucrada de corrupción es doña Nemesia Chacollo, que cuando fue ministra tuvo un INRA paralelo que lo manejaba su hermano y que extorsionó absolutamente a todas las unidades productivas cruceñas. Y se lo están pasando por encima porque no les importa. Yo creo que probablemente tumbarlo al ministro que tumbaron es nada. Lo que no creo es que esto lo hayan sabido antes de ayer y que ayer lo hicieron el asunto. Lo sabían y ellos estaban midiendo cuándo lo ponían, y cuándo lo ponen, cuando hay que minimizar la derrota, cuando hay que minimizar un montón de cosas. Ok, saquémoslo. Y encima el ministro de gobierno comete el error de decir habíamos intervenido sus llamadas, y habría que ver si un juez autorizó que se intervengan las llamadas, porque si no, todo lo que digan es nulo. Creo que el gobierno se ha complicado en esto, pero que también han jugado con ese hombre que es corrupto, porque da lo mismo si recibe 20,000 o si recibe más. Claro. Corrupto es corrupto, ¿no? Así es usted. Entonces está señalando de que esto ha sido preparado y que se habría utilizado como un chivo expiatorio al señor Characayo. ¿Para qué? La gran pregunta es esa. En política siempre te tienes que hacer una pregunta: ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? O sea, nada es ¿Quién gana? ¿Y quién gana? Para distraer. Eso. Muy bien. ¿Y distraer de qué? ¿Y sabes para qué? Para aparentar una purga interna dentro del movimiento al socialismo. Eso es lo que se está buscando. ¿Sabes? Necesitamos cabezas de turco allá adentro, y eso es lo que seguramente debe estar diciendo todo el partido. Hemos perdido, no puede ser que hayamos perdido. Alguien es responsable, ¿verdad? Entonces tienes que aparentar una especie de imagen de purga. Ya lo dijeron las dirigentes de las Bartolinas, ¿verdad? Vamos a hacer purga en el partido, vamos a sentar la mano a quienes actuaron mal. Saben, en política también hay otra vieja estrategia. Hay que mover todo para no cambiar absolutamente nada. Esa es la idea. Eso es el gatopardismo, ¿no? Exactamente, Carlos. Sí. Así es. Ahora te digo una cosa. Yo tengo la sensación también que hay una pelea ahí entre blancos y negros, ¿no? Entre las clases medias que se adueñaron del gobierno de Evo Morales y los que todavía han logrado entrar al gobierno de Arce. Alguien está tratando de sacarlos porque tienen que seguir manteniendo su clientelismo político y no van a ser menos que. Yo pienso que hay una fuerte división entre los más oscuros y los más claros en el movimiento al socialismo. Creo que hay eso. Creo que incluso el ala radical del MAS está de acuerdo con esto mismo. Lo ha dicho el señor Álvaro García Linea también. Mira, yo de las declaraciones prefiero pasar a lo que ya es ahora la gestión pública. Ya, perfecto. En los próximos meses vamos a tener nitidez y claridad qué es lo que pasa dentro del MAS. Y la gestión pública nos las va a decir. El MAS va a ir a un proceso de renovación, va a impresionar por sus pugnas internas, o toditos unidos van a jugar para que Evo Morales retorne sabiendo el riesgo que existe en ello. Solamente es cuestión de meses. Las decisiones políticas se tienen que dar. 5 años en políticas es poco tiempo, Carlos, usted lo sabe muy bien. ¿Y esto que acaba de pasar no le va a afectar políticamente al partido del presidente Arce? Ya lo había anticipado incluso el señor Quintana. Don Carlos. Claro que, pero va a ser mínimo. Yo coincido que el tema político y económico fundamentalmente viene a ser lo que va a marcar los próximos 3 meses. En los próximos 3 meses vamos a saber de qué está hecho el presidente Arce. Así es. Porque tiene problemas gravísimos. La pandemia le va a perjudicar mucho, sí. Y la cuestión económica también le va a perjudicar mucho. Cuando uno llega al gobierno de la manera que llegó él, con tanto voto y con tanta crisis, porque el gobierno anterior dejó crisis, creo que por pandemia y por corrupción también, eso hay que reconocerlo, pero creo que no es fácil para el presidente Arce lo que viene. Y parece que
él nos está demostrando que una cosa es gobernar con plata y otra cosa gobernar sin plata. Don Carlos, antes de concluir esto, y te pido permiso, Marcelito, por favor, me gustaría, porque usted conoce, pero así brevemente, háblenme de lo que mencionó ayer el señor Quintana, el tráfico de tierras en Santa Cruz, porque incluso lo mencionó a Branko Marinkovic. A ver, en Santa Cruz se ha repartido 1.700.000 hectáreas en los últimos 10 años. De todas esas, las Bartolinas y los interculturales y otros se llevan el 90%. El indígena del oriente solamente tiene 80 comunidades y no tiene una más. Las Bartolinas y los interculturales y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos tienen por lo menos 1.600.000 hectáreas. Entonces, cuando uno mira esto, sí, que ha habido tráfico de tierra, por supuesto que ha habido tráfico de tierra. Los interculturales, cuando tienen que vender a alguien su tierra, a los primeros que buscan es a los agropecuarios grandes para ver si les quieren comprar. Por supuesto que sí, ese es el mecanismo. El indígena, el intercultural, pide la tierra, se la otorgan y después él va y sale a venderles a los que tienen. Están cambiando la vocación, pero ¿quiénes cambian? ¿Quiénes han cambiado todo este tiempo la vocación de la tierra de ser unidades de vocación forestal y la cambian por vocación agraria? Lo cambia el gobierno. Y los últimos 14 años ha habido gobierno del movimiento al socialismo. Si Branko Marinkovic, como dicen, ha comprado tierras así, con seguridad que ha coimeado a alguien, si lo ha hecho, ha coimeado a alguien del MAS, no ha coimeado a alguien de otro gobierno, porque ese no existía en los últimos 14 años. Entonces lo que pasa es que una media verdad bien dicha parece una gran verdad, pero no lo es. Exacto, y hay que investigar. Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en nuestra semana estreno. Siempre va a ser un gusto poder conversar con usted. Cuando quieran. Y Marcelo, te agradezco también por la atención. Un gusto, Carlos, conversar con usted. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias. Sé que querías decir algo más, Marcelo. Nada, que es coincidir con Carlos. Ahora vamos a ver quién es quién. Viene la gestión, ya no hay elecciones, vamos a ver con claridad quién es quién dentro del MAS. Como dice, ¿hay división? ¿No hay división? ¿Cómo se enfrenta a la crisis? ¿Existen recursos para hacerlo? ¿Quién es Luis Arce Catacora? Eso ¿Es el importante. presidente? Exacto.